Feliz amanecer, apreciados hermanos. Cordial saludo a cada uno de ustedes que se conectan ya a esta hora o quienes están mirando el mensaje posteriormente. Este espacio de conexión con Dios tiene como propósito ir a la Biblia, reflexionar en lo que Dios ha escrito. Y por estos días, por estas semanas, 3 semanas ya, hemos estado analizando los primeros capítulos del libro de Génesis, que son el origen de todas las cosas que existen. Y pues creo que ha sido un estudio interesante, o siempre será un estudio interesante el ir al Génesis. Hoy terminamos, hoy viernes, terminamos por lo menos la primera parte de esta serie, porque luego a partir del día domingo estaremos en una sección ininterrumpida de 40 días de oración, 40 días de reavivamiento, 40 días donde vamos a estar hablando justamente de ese tema del reavivamiento, que es una de las grandes necesidades que tenemos nosotros como iglesia. No te puedes perder entonces a partir del domingo esos ah, espacios que vamos a tener a través de esta misma plataforma y que van a ir por 40 días. Sin duda alguna será una experiencia que será de gran bendición para nosotros. Voy a invitarte para que podamos en esta ocasión abrir la palabra de nuestro Dios, pero antes vamos a orar. Señor, al abrir tu palabra en esta mañana, quiero suplicarte que puedas dirigir nuestra mente, que puedas guiarnos y ayudarnos a entender el mensaje que tengas para nosotros. Danos tu bendición y tu compañía en el nombre de Jesús. Amén. Libro de Génesis. Volvemos a este libro maravilloso. Capítulo 10 del libro de Génesis vuelve allí a hacerse alusión a la genealogía. Ya hasta aquí hemos visto a un Noé que sale del arca, junto a su familia, recibe la instrucción de Dios, qué tiene que hacer. Hay por ahí unas circunstancias que sucedieron con sus hijos. No vamos a entrar en detalle en esta ocasión en esa parte, solamente un detalle quizás que quisiera agregar de ese episodio del final del capítulo 9, y es que hay un paralelo interesante porque de los hijos de Adán y Eva, uno fue maldito y fue Caín, y de los hijos de Noé y su esposa, hay uno que va a ser maldito también, como es el caso de Can, y que van a constituirse en hombres malvados y perversos en la tierra. El capítulo 10, al igual que el capítulo 5, se encargan de desarrollar la genealogía. ¿Quién es hijo de quién? Y de ahí en adelante cuántos años vivieron, etcétera. Si esto quedó en la Biblia, si la genealogía quedó en la Biblia, apreciado hermano y amigo, es porque de una o de otra manera es importante y en algún punto y en algún momento es necesario o se necesita para entender algún aspecto. Así que el capítulo 10 no es un capítulo perdido, al contrario, es un capítulo interesante y que incluso puede dejar buenas ideas de nombres. Si alguno está pensando en ser padre, ahí tal vez usted pueda escoger algún nombre para su hijo, para su hija. Pero quiero que vayamos ahora al capítulo 11. El capítulo 11 del libro de Génesis inicia de la siguiente manera. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Bueno, hasta entonces existía un solo idioma. Ahí no había el problema de que nadie pudiese viajar a otros lugares, por lo menos antes del diluvio, porque ahora no hay mucha población, pero
Antes todos hablaban un solo idioma. ¿Sabes? Sería interesante si en el mundo todos habláramos un solo idioma. No existirían tantas barreras tal vez. Sería mucho más fácil viajar, mucho más fácil comunicarnos. Tendríamos que hacer menos esfuerzos en traducir, o bueno, no habría la necesidad de traducir cosas ni nada por el estilo. Así era la tierra antes, un solo idioma, un solo sistema de culturas, de lenguas. Pero dice el versículo 2: aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Un día se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Después dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Noten ustedes lo que está mencionando aquí el relato bíblico. Eh, Al parecer, si uno leyese el texto, pareciera que hubiera una secuencia, es decir, desde el momento que salen del arca y luego ahora van a construir la ciudad, que hubiesen pasado solamente meses o años, pocos, pero la realidad es que han pasado muchos años. Ya ahí el capítulo 10, perdón, en la genealogía nos ha mostrado una serie de personas y de nombres que ya han llegado a la existencia, han empezado a poblar la tierra, han empezado a hablar am, de construir, de distribuirse, y ahora se reúnen, hacen un concilio y se reúnen para proponerse en algo. Y ellos se están proponiendo, de acuerdo al versículo 4 que estamos leyendo, se están proponiendo fundar una ciudad. Hacen ladrillos y empiezan con su tarea, empiezan con su labor. El plan de Dios nunca ha sido que sus hijos se amontonen en ciudades. ¿Y usted por qué está en una ciudad, pastor? Bueno, yo no estoy aquí por voluntad propia, eso siempre lo he dicho y ha sido claro. Yo estoy aquí porque aquí fue el lugar donde Dios me envió para cumplir una misión o una función en cuanto a la misión. Y el día que Dios decida moverme de aquí, me muevo sin resistencia. Cuando Dios diga ya no te necesito en Bogotá, entonces yo saldré a donde Dios me necesite. Lo digo con sinceridad, no estoy aquí por voluntad. De hecho, lo había dicho, el último lugar donde voy a trabajar es Bogotá, pero Dios es bueno y quiere pulir el carácter de uno, entonces me envió a este lugar. Pero vuelvo a decirlo, no es el propósito de Dios, o mejor, nunca fue el propósito de Dios que sus hijos habitaran en grandes urbes, en grandes ciudades. Las ciudades son centros de crimen, de inmoralidad, de corrupción, de maldad, de inseguridad, de estrés. Una ciudad como esta, por ejemplo, de 8 millones de habitantes, es un desafío enorme para movilizarnos, para incluso hasta para respirar a veces, porque la contaminación del aire es muy grande, las enfermedades, la delincuencia, la inmoralidad en todos los sentidos. El propósito de Dios era que el hombre poblara la tierra, llenara la tierra, se expandiera por toda la faz de la tierra, fuera por todos lados. Pero el hombre prefirió amontonarse en ciudades. Y por supuesto que eso tiene sus problemas.
También habrán algunas ventajas, por supuesto, en cuanto a comodidades especialmente, pero no fue ese el propósito de Dios. Y de hecho, cuando Dios ve que la gente se agolpa para empezar a hacer una ciudad y además tenían otro plan, ahí Dios tiene que intervenir también. Lo vuelvo a decir, el propósito de Dios era que el ser humano se distribuyera por distintos lugares, por distintos sectores. Pues si todavía hay cientos y miles de hectáreas despobladas, ha pasado ya cuántos años, 6.000 años y un poco más desde el momento cuando Adán peca, desde el momento que viene el diluvio, y aún todavía existen miles y miles y miles de hectáreas despobladas, pues imagínense ustedes cómo sería ese tiempo. Tenían toda la tierra para vivir tranquilos, cómodos, producir su propia alimentación, suplir las necesidades con los recursos de la tierra, pero no que se amontonaran en grandes ciudades. El versículo 5, perdón, dice el texto: Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, porque además de eso se habían propuesto hacer una torre que llegara hasta el cielo. Entiéndase ese cielo como hasta las nubes, el primer cielo. Hay tres cielos, ustedes creo que han oído hablar de eso, ¿no? El cielo que está frente a nuestra vista, luego el cielo atmosférico y el tercer cielo, como habla la escritura, que es donde está nuestro Dios. Pero aquí, cuando ellos se proponen edificar una torre que llegue al cielo, es una torre altísima que pueda alcanzar incluso las nubes. ¿Cuál era el propósito de esa torre? Si venía un nuevo diluvio, entonces ellos estarían a salvos al subirse a la cima de esa torre, porque según sus cálculos la harían muchísimo más alta que cualquier montaña existente a donde hubiese llegado eh, el nivel del agua. Y entonces al subirla al máximo nivel, pues ellos tendrían la capacidad de ser salvos o la oportunidad de ser salvos. Y el texto dice que Dios desciende, que Dios mira la ciudad que están construyendo, mira la torre que se han propuesto hacer. Y entonces conversan y dicen lo siguiente, versículo 6. Y dijo Jehová, el pueblo es uno. Es decir, están unidos, están decididos y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Miren ustedes lo que Dios tiene que hacer. Si el plan de Dios no se dio por la voluntad propia del hombre, que el plan de Dios era que se distribuyeran por todos los rincones de la tierra, sino que el hombre se amontona y se hace en una gran ciudad, o querían hacer una gran ciudad. Entonces Dios dice, bueno, está bien, ustedes no quisieran hacerlo por las buenas, pues yo tengo un plan B. Y es allí donde confunde las lenguas. Y es allí donde hace que unos entiendan con cierto lenguaje que otros. Y allí nace el árabe, allí nace el hebreo, allí nace el griego, allí nace el inglés tal vez, el español. Yo no sé cuántas lenguas nacieron allí, porque las lenguas siempre han ido existiendo y siempre han ido surgiendo nuevas lenguas, nuevos dialectos. Yo no sé cuántas lenguas surgieron allí, pero lo único que sé es que la Biblia dice que Dios confundió las lenguas
Y a raíz de eso, como no pudieron comunicarse más entre todos ni entenderse entre todos, se reúnen por colonias, por grupos los que se entendían y empezaron a ubicarse en distintos lugares. Y es de esa manera como el plan de Dios de que la humanidad llegara a todo el mundo o a distintos lugares empezó a darse. Porque cuando Dios tiene un plan, aunque el hombre quiera ir por otro camino, si Dios se propone hacer algo, lo consigue porque Él es Dios. Por eso es mejor caminar a la par de los planes divinos. Porque te digo algo, amigo y amiga, los planes de Dios nadie los frustra. Los sueños de Dios nadie los puede interrumpir. El plan de Dios, por más que el ser humano se oponga y por más que el enemigo quiera estropearlo, el plan de Dios, los planes de Dios, los sueños de Dios, nadie puede detenerlos y nadie puede hacerles frente. Y el versículo 8 dice que de esa manera Jehová los esparció de allí sobre la faz de la tierra. Y de inmediato, dice el texto, dejaron de edificar la ciudad. Ahí se detuvo el plan divino. Porque también es importante entender, hay un refrán que conocí en mi llano que dice que una cosa piensa la bestia y otra el que la está ensillando. Una cosa piensa el hombre y otra cosa piensa Dios. Un plan tiene el hombre, pero Dios tiene otro plan. Por eso vuelvo a decir, lo mejor es que tú y yo le pidamos a Dios que nos muestre y que nos guíe de acuerdo a sus planes. Es mejor ir alineado de acuerdo a los planes divinos. Vuelvo a mencionarlo. Y el versículo 9 dice, por eso se le llamó Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y esa expresión Babel, que es confusión, es la misma expresión Babilonia, que es confusión, ah, pues de donde viene la misma palabra Babilonia, porque es allí donde Dios confunde, no se entiende nada, todo se volvió un desorden, un caos, y allí tienen que irse en unos para un lado, otros para el otro. La historia bíblica o los textos bíblicos mencionan que muchos tuvieron que irse a los valles, otros se fueron a las llanuras, otros se fueron a la montaña, otros se fueron a ciertos lugares más bajos y de esa manera el plan de Dios terminó cumpliéndose. Apreciados amigos y hermanos, es imposible luchar contra los planes divinos. Por eso es mejor, vuelvo a decirlo, pedirle a Dios que nos guíe, que nos ilumine y que nos dé la capacidad de conocer sus planes y de caminar en sus planes, porque los planes de Dios nadie los puede detener. Y número dos, cuán vulnerables son los planes humanos. Ellos se habían propuesto hacer una ciudad y construir una torre, pero Dios les dijo no. Y con un método sencillo, confundiendo las lenguas, detuvo esos planes. Por eso, apreciado hermano y amigo, puede que los hombres tengan planes malvados y perversos en este momento, en este mundo, pero si Dios no les permite y si Dios les dice no, por más planes malévolos que tengan, jamás podrán hacer algo. Puede que alguien tenga el plan de asesinar a otra persona, pero si Dios no se lo permite, no va a pasar. Puede que alguien tenga el plan de ir a quitar las propiedades o lo que corresponde a otro, pero si Dios permite, no va a pasar. Puede que alguien tenga el plan de matrimonio, que Dios tenga el plan o que alguien tenga un plan trazado ya, pero si no es la voluntad de Dios y Dios no lo permite, no va a pasar. Por eso es necesario la oración y rogar y orar y pedirle a Dios, Señor, detén los planes de los impíos y prospera los planes de los justos. Detenga los planes de los malos. Y por favor, Señor, que tus planes y que tus propósitos sean ejecutados y que tu voluntad sea hecha en los cielos y en la tierra, como dice la oración y el Padre nuestro.
pero descansa en la seguridad que hay un Padre maravilloso y que hay un Dios eterno, que aunque los seres humanos dispongan una cosa, Él puede disponer otra. Es este, queridos amigos, el origen de la humanidad. Hemos visto los 10, 11 capítulos primeros de la Biblia y creo que hemos podido pensar, analizar muchos aspectos o muchas cosas de lo que fue el origen de la humanidad. Hoy cerramos esta primera parte agradeciéndoles a cada uno de ustedes, pero sobre todo agradeciendo a nuestro Dios por permitirnos reflexionar en su palabra. Nos encontraremos el día domingo aquí mismo en este canal para iniciar los 40 días de oración y de esa manera tener una conexión con Dios de forma eh, constante, ininterrumpida. Estaremos hablando de una temática bastante interesante. Amigos, apreciados hermanos, queridos eh, líderes o personas que están aquí también conectadas desde otros lugares, eh, que sea Dios quien pueda guiarnos y quien pueda fortalecernos en este recorrido de la vida cristiana. Una feliz mañana, un feliz día, que Dios les acompañe y les guíe en este día de preparación y que mañana podamos hacer planes para estar presencialmente adorando a nuestro Dios en algunas de las iglesias. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre, gracias por tu palabra y gracias por ayudarnos a entender que aunque el ser humano tenga planes, si tú no lo autorizas, esos planes pueden ser desechos. Pero también gracias por ayudarnos a entender que tus planes no pueden ser detenidos, aunque tal vez por alguna rebeldía nuestra, por algún eh, por alguna situación, por alguna circunstancia, nosotros no permitimos que los planes se desarrollen como tú querías, y tú tengas que tomar alguna otra decisión, pero finalmente tus planes terminarán teniendo éxito porque nadie puede detener tus planes, Señor. Y esa es la razón por la cual te pido en esta hora, oh Padre, ayúdanos, ayúdanos, Señor, a caminar de acuerdo a tus planes. Muéstranos tu voluntad, muéstranos tus planes y permítenos caminar alineados a tu voluntad y a tus planes, para de esa manera ser exitosos también. Danos tu bendición en esta hora en el nombre de Jesús. Te lo pedimos todo. Amén. Apreciados amigos, un feliz día, desde ya feliz sábado y nos vemos el domingo para iniciar los 40 días de oración. Un abrazo para todos. Bendiciones del cielo.